Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy, martes 30 de marzo, en el área de razonamiento matemático, trabajaremos el tema sucesiones geométricas. La clase anterior hemos trabajado sucesiones aritméticas. ¿De qué trataban las sucesiones aritméticas? Eran aquellas sucesiones que nosotros, para poder resolverlas, íbamos a aplicar una fórmula. Pero para poder trabajar esa fórmula, nosotros necesariamente teníamos que encontrar una razón. Y esa razón nosotros la encontrábamos al restar o hallar la diferencia de un número de la sucesión y el anterior. En este caso, las sucesiones geométricas van a ser algo similar, pero en vez de encontrar la razón a través de la diferencia, esta razón la vamos a encontrar a través de la división. Como por ejemplo aquí, tenemos esta sucesión. Primer término 3, segundo término 6, tercer término 12, cuarto término 24 y último término encontramos un signo de interrogación porque no sabemos cuál es el término enésimo. Antes, ¿qué hacíamos para saber la razón? Restábamos 6 menos 3, 12 menos 6. Pero aquí no va a ser así. Aquí la razón la vamos a hallar dividiendo. 6 entre 3 es 2. Quiere decir que de 3 para llegar al número 6 hemos tenido que multiplicar por 2. Ojo, cuando trabajamos sucesiones geométricas, todo es multiplicación o división. Ya en el caso de las sucesiones aritméticas eran restas. Acá tenemos por 2 y por 2. Por lo tanto, mi razón geométrica representada por Q va a ser el número 2. Así como observamos nosotros en la parte de aquí. Si ustedes pueden observar esto. ¿Ven? Aquí tenemos cómo hemos desarrollado para hallar número tras número. El 3 es el primer término, por lo tanto tenemos 3 por 1, igual 3 por 2 elevado a la 0, es el mismo 3. Esto no le hacemos mucho caso, porque esto lo que va a hacer es marearnos, es lo que ya hemos visto en la clase anterior. Lo único que ustedes tienen que comprender es que la diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica es que en la sucesión aritmética la razón se hallaba restando y en la sucesión geométrica la razón se halla dividiendo. ¿Ya? Luego en este cuadro amarillo tenemos lo mismo que la clase anterior, donde nos indica que si hay solo 3 términos no se puede considerar una sucesión geométrica. Mínimo debe tener 4 términos para considerarla una sucesión geométrica. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar en la sucesión geométrica? Vamos a utilizar la fórmula que vemos aquí en el rectángulo amarillo. Dice, Tn es igual a T1 por Q elevado a la n menos 1. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Con qué se come? Eso tiene sus nombres, cada uno. El que vemos aquí, yo se los voy a encerrar. Este que vemos aquí se llama término enésimo, ¿ya? O sea, es el último término o el término que me quieran preguntar. Puede ser el término 20, término 50, etcétera, pero se llama término enésimo. Esto que vemos aquí es el primer término o el término de la posición 1, T1. Luego viene la Q. La Q, en este caso, va a ser, en la fórmula anterior de la sucesión aritmética, la razón la representaba la letra R. En este caso, la razón la va a representar la letra Q. Q de queso. Elevado a n menos 1. ¿Quién va a ser n? N va a ser la posición, ¿ya? La posición que ocupa el término. A veces me la van a dar, a veces no me lo van a dar. Va a haber ejercicios donde solamente voy a tener que encontrar la razón y el ejercicio va a quedar aquí. Solamente va a quedar aquí. No se va a poder resolver más.
Vamos a pasar a los siguientes ejemplos para que ustedes puedan reconocer y con la práctica aprender mejor. Tenemos el ejercicio 1. Les anticipo, en el ejercicio 1 hay un error, ¿ya? Así que el ejercicio 1 no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? El ejercicio 1 no lo vamos a tomar en cuenta. Pasamos directo al ejercicio 2, donde nos dice... Profe, entonces la 1 no vamos a hacer. No, la 1 no, la 1 lo dejan tal y como está. Ya. Pasamos al ejercicio 2. Dice, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Para eso, yo tengo que ponerle todos los datos posibles. Lo primero que tengo que hacer es reconocer quién es mi término 1. Este es mi término 1, el 3. ¿Quién es mi término enésimo? Mi término enésimo es 192. Y ahora tengo que hallar la razón. ¿Cuál era la razón? ¿Recuerdan? La razón era Q. Entonces, para hallar la razón, ¿qué hacíamos? Dividíamos el de aquí con el anterior. ¿Cuánto es 6 entre 2? Perdón, 6 entre 3. 2. Si yo divido 6 entre 3, el resultado es 2. Por lo tanto, Q vale 2. ¿Cuánto vale N? N es la posición. ¿Yo sé en qué posición se encuentra este? No, no sé en qué posición porque no me lo dice. Entonces, N... Profe, yo una pregunta, ¿de dónde saco esas letras? ¿Cuál letra? O sea, esa la K y la N. Ay, hijo, eso pasa cuando no están atentos, pues. No están atentos. Estoy diciendo, estoy mostrando la fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Ves? Que aquí está la fórmula. ¿O no? Sí, profesor. Vemos que aquí encontramos a quién. Encontramos a Q. ¿Qué cosa es Q? Es la razón. ¿Qué cosa es T1? Es el primer término. ¿Y qué cosa es N? Es la posición. Entonces, estoy mencionando la fórmula y ustedes tienen que captar que ya los ejercicios van a ser resueltos utilizando las fórmulas. ¿Ya? Entonces, ahí nos quedamos. Repito, para mi amigo Huguín, T1, ¿qué cosa vendría a ser? T1 vendría a ser el primer término, que es el número 3. Tn vendría a ser el término enésimo, que es 192. En este caso sí me lo dan. Q vendría a ser la razón. ¿Cómo hallo la razón? Dividiendo el de aquí entre el anterior. 6 entre 3. 6 entre 3 sale 2. Entonces la razón es 2. ¿En qué posición se encuentra el 192? Eso no lo sé, porque sé que este es término 1, término 2, término 3, término 4, pero no sé cuántos términos seguirán hasta el 192. Entonces, la N es una incógnita. Vamos a resolver ahora aplicando la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice lo siguiente. Término enésimo es igual al término 1 que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Listo. El término enésimo, ¿cuánto vale? 192. 192. El término 1, ¿cuánto vale el término 1? En este caso, el término 1 es el que vemos aquí. ¿Cuánto vale? 3. 3. Multiplicado por la razón. ¿Cuánto vale la razón? 2. 2. Profesor, ¿por qué la razón vale? Aquí está la razón. Vale 2 porque al dividir 6 entre 3 salió 2. Si tú divides 12 entre 2, entre 6, ¿cuánto sale? 2. Si divides 24 entre 12, ¿cuánto sale? 2. Por lo tanto, 2. la razón es 2, pues. Ay, ya entendí. La razón.
N menos 1, eso no lo sé porque no sé cuánto vale N. Y aquí vamos a hacer una estrategia que yo les voy a enseñar. Vamos a convertir esto a una ecuación. 192 va a ser igual 3 que multiplica. A ver, esto que vemos acá, 2 a la 2n menos 1, es lo mismo que decir 2 a la n por 2 a la menos 1. ¿Ya? Ahora, 192 va a ser igual a 3 por 2 a la n, y este 2 a la menos 1 ya se va a invertir y vamos a tener un medio. Cuando ustedes tienen un número elevado a la menos 1, ese número se invierte y se vuelve un medio. Ya, eso es lo que hemos hecho acá. Luego vamos a tener 192 igual 3 va a multiplicar a un medio. 3 por 1 es 3 y abajo vamos a tener el número 2 multiplicando por 2 a la n. Este 2 que está aquí va a pasar a multiplicar y el 3 va a pasar a dividir. Y vamos a tener 192 por 2 dividido entre 3 va a ser igual a 2 a la n. Ahora, 192 por 2, ¿cuánto es? Vamos a dividir primero 192 entre 3. Sale, a ver, 6 por 3, 18. 12 entre 3, 4. Sale 64. 64 por 2 igual a 2 elevado a la n. Ahora 64 por 2 es lo mismo que 128. Es igual a 2 a la n. Y aquí viene el truco. 128 es lo mismo que 2 elevado a la séptima. Y vendría a ser igual a 2 a la n. Ahora, ¿cuánto vale n? N vale 7. Ese es el valor de n. Por lo tanto, en el ejercicio 2, ¿cuántos términos tiene la siguiente sucesión? Tiene 7 términos. ¿Por qué la séptima? Porque si tú pones 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces vas a poner 2. Mira, a ver, 2, 4, 5, 6 y 7. Ya, vamos a poner. A ver, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. Por eso, 128 es lo mismo que 2 elevado a la séptima. Y una vez que tengo 2 a la séptima es igual a 2 a la n, tachamos los 2 y ¿qué nos queda? Que 7 es igual a n. Es lo que nos queda. Es un poquito largo el ejercicio, pero bueno, de todas maneras lo tenemos que trabajar. Vamos a trabajar al menos algunos ejercicios. Vamos a trabajar los ejercicios que vamos a poder resolver. Y el resto, si gustan, los dejamos ahí. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es cómo van a poder hallar y cómo aplicar la fórmula. Cómo, sobre todo eso es lo que a mí me interesa. Cómo pueden aplicar la fórmula para encontrar una sucesión geométrica. En el ejercicio 3, vamos a aprovechar aquí abajo para resolverlo. Vamos a encontrar acá lo mismo. El 5 va a ser el término 1. Aquí no voy a tener término enésimo. Mira, término enésimo no tengo término enésimo. Razón, vamos a ver si encontramos razón. Ahí está, Q, vamos a ver. Para encontrar la razón hay que dividir 25 entre 5. ¿Cuánto sale? 5. 125 entre 5, 5. Por lo tanto, la razón es 5. No se olviden, la razón se saca dividiendo, dividiendo,
dividiendo, no restando. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Término enésimo es Por igual término 1. al término Igual a 1 por la razón elevado a la n menos 1. Vamos a ver, el término enésimo no lo conozco, es lo que tengo que encontrar. Va a ser igual. Término 1 es 5, ¿ya? Por la razón es 5. Listo. Y elevado a la n menos 1. Listo. Eso es. Pero aquí en la 3, ¿qué me pide? El octavo término, mira, sí me da n, porque me pide el octavo término. Entonces, n es la posición. Entonces, n vale 8, porque me pide calcule el octavo término. Entonces, en vez de n, ¿qué voy a poner? Acá vamos a poner término 8, porque en vez de n vamos a poner 8. El término octavo entonces será 5 por 5, en vez de n, ¿qué pongo? 8 menos 1. El término octavo será entonces 5 por, ¿cuánto es 8 menos 1? 7. Vamos a tener el término octavo es igual a 5 por 5 a la 7. Por lo tanto, el término octavo es igual. Multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. 1 más 7. El término octavo va a ser entonces 5 elevado a la octava. Si ustedes quieren, lo dejan así. Término octavo, 5 a la octava. Pero si ustedes quieren, multiplican el 5 8 veces y les va a salir un número pequeñito. Les va a salir 390.625. Por lo tanto, en esta posición octava debe ir este número de acá. ¿Ya? Los números serán grandes, será todo lo que quieran, pero la manera de emplear la fórmula es lo más importante. Es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Ya? Identificar el término 1, identificar la razón, identificar n o simplemente dejarlo para hallar el término en n. Borramos nuestra pizarra. Profesor, Dime, ¿y cómo sacó el término 26 octavo ese? porque el término octavo está aquí, mira. ¿Qué me dice? ¿Qué dice ahí? Ah, ya. El ejercicio me dijo, calcule el octavo término. Por eso el término enésimo era 8. La posición era 8. Hay otros ejercicios que no te lo van a decir, como por ejemplo el 4. Y aquí lo vamos a resolver. Mira. Ahora ustedes dirán, profesor, pero en la 4, ¿cómo voy a hallar la razón? Si para hallar la razón tengo que dividir el de acá entre el de acá. Y 54, ¿cómo lo voy a dividir entre 81? Así de fácil. 54 entre 81. Yo veo que estos dos son múltiplos de 9, entonces lo simplifico. 54 lo divido entre 9 y 81 también lo divido entre 9. ¿Qué voy a obtener? 54 entre 9, 6. 81 entre 9, 9. Por lo tanto, mi razón será 6 novenos. Esa es mi razón. Ya tengo la razón, que es 6 novenos. Ya, muy bien, profesor. Entonces, con eso al menos ya tengo algo. Ya sé que mi razón es 6 novenos. El término 1 ya lo tengo. Aquí está el término 1. El término enésimo no lo tengo y la n tampoco. Aplico mi fórmula.
término enésimo es igual a término 1, que vendría a ser 81, multiplicando a la razón, que vendría a ser 6 novenos, elevado a ¿cuál? A n menos 1. Profesor, ¿algo más puedo hacer? De repente puedes, como es una multiplicación, puede ser que simplifiques 81 entre 9 y te va a quedar que el término enésimo va a ser 9 que multiplica a 6, ya no noveno, porque ya ese desaparece, porque ya lo simplificamos. Solamente te va a quedar 6n menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí dejaríamos el ejercicio ya. Ya no vamos a hacer nada más. Ahí se queda. Término enésimo es 9 por 6 a la n menos 1. Hay ejercicio, como les dije, donde el término enésimo va a quedar así como está. Y hay otros donde vamos a hallar hasta el final. Este es uno de los casos que ya no se puede hacer nada más. ¿Ya? Luego, vamos a ejercicio 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Nos dice, calcule el término enésimo. Tampoco me da el término enésimo. Lo primero que tengo que hacer es hallar mi razón. Para hallar mi razón voy a dividir 500 entre 1000. Se van dos ceros, se van dos ceros. 5 entre 5, 1. 10 entre 5, 2. Por lo tanto, mi razón va a ser 1/2. Esa es mi razón. Listo, profesor. Ya encontramos la razón. Ya está. Entonces, la razón va a ser 1/2. Ya está. Ahora, profesor, el término 1 también yo lo veo. Sí, el término 1 es 1000. Ese es el término 1. Ya está. El término enésimo, profesor, no lo encuentro. No lo sé. ¿Y cuánto vale n, profesor? Tampoco lo sé. Entonces, con esos datos, vamos a resolver. Nos pasamos a este lado. Término enésimo va a ser igual al término 1, que sería 1000, que multiplica a la razón, que es 1/2, todo eso elevado a la n menos 1. El término enésimo va a ser lo siguiente, 1000 entre 2 es 500, profesor. Listo, entonces pones 500 por 1 elevado a la n menos 1. Y ahí quedó. No quiero que hagas más. Con eso es suficiente. ¿Ya? Listo. Pasamos al ejercicio número 6. Ejercicio 6. ¿Qué dice el ejercicio 6? El ejercicio 6 dice, calcula el valor de x. Mira, ve. X menos 5, tengo x más 10, más x más 30. Este ejercicio, al parecer, está mal planteado porque acá debería haber una intersección entre el 10 y la x. Este ejercicio lo vamos a dejar ahí, no lo resuelvan. ¿Ya? Pasamos al 7. ¿Qué dice el ejercicio 7? En una sucesión geométrica, el término de posición 16 es 256. Término 16, 256. Listo. El término 19, 2048. Mira, ve. Apaguen su cámara. 2048. ¿Cuál es el término 21? ¿Cuál es el término 21? Acá vamos a encontrar un término 17, un término 18
Luego tenemos un término 20. Y lo que queremos es un término 21. Eso es lo que queremos. Dice, ¿cuál es el término de la posición 21? Entonces, miren, de acá para acá, nosotros vamos a ver. No sé si de repente será multiplicando por 2. ¿Cuánto es 256 por 2? Si multiplicamos por 2, va a salir 12, 11, 512. 2 por 2, 4 y 1, 5, 512. Este 512 sería el término 17. 512 por 2. A ver. 2 por 2 es 4. 2 por 1 es 2. Y 2 por 5 es 10. Este sería el término 18. Y si multiplicamos esto por 2, nos da 2048, que es el término 19. Entonces ya encontramos la razón, ¿verdad? Es por 2. Entonces, para el término 20, vamos a multiplicar esto por 2. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 4, 8. 1, 9. 2 por 0, 0. Y 2 por 2, 4. 4096 es el término 20. Y para hallar el término 21, que es lo que me pide el ejercicio, multiplico esto por 2. 2 por 6, 12. Llevo 1. 2 por 9, 18. 1, 19. Llevo 1. 2 por 0, 0. 1. Y 2 por 4, 8. Por lo tanto, el término 21 será 8192. Ese es el término 21. Y ese es el resultado del ejercicio número 7. ¿Ya? Borramos. Ya saben que si no lo copiaron, en el video que les voy a mandar, ahí lo van a ver. ¿Ya? Y vamos a ver si de repente el día de mañana o ahora más tarde yo les comunico la manera como le vamos a tomar el examen. ¿Ya? Calcula la cantidad de términos en la siguiente sucesión. Aquí lo único que van a hacer es aplicar la fórmula. Ya tienen el término 1. Ya tienen el término n. Este es el término n. La razón sería 2 entre 1. ¿Cuánto es 2 entre 1? Acá vamos a tener 2 entre 1. ¿Cuánto sería? 2. A 2. Entonces la razón sería 2. Esta es la razón. Ya tienen todo. Solo no van a tener n, que es lo que van a encontrar. ¿Cómo van a aplicar su fórmula? Así. Término enésimo es igual a término 1 por la razón, ya que vendría a ser q elevado a la n menos 1. Y ahí van a poner término enésimo 512. 512 igual a 1 Eso por ustedes lo 2. reemplazan. Aquí nos quedamos en la 8 y en la próxima clase avanzamos los demás ejercicios. ¿Ya? Ustedes reemplazan aquí y resuelven. Ya saben, van a poner 1 por 2 elevado a la n menos 1 y lo resuelven. Hasta la 8 reviso. ¿Ya, chicos? Hasta el número 8 reviso. Ahí nos quedamos el día de hoy. Profesor. Listo, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos.